Una casa tranquila, en un barrio de Lima, ocultaba durante semanas un secreto escalofriante. Dentro de esas paredes, una adolescente de apenas 14 años convivió durante 57 días con el cadáver de su propia madre, escondido debajo de una cama. Mientras el cuerpo se descomponía lentamente, la joven seguía con su vida. Salía con amigos, publicaba fotos en redes sociales y gastaba dinero como si nada hubiera ocurrido. Todo había comenzado cuando decidió meter a escondidas a su novio en la casa para estar juntos a solas, sin imaginar que aquella visita terminaría en una violenta pelea que acabaría con la vida de su madre. Lo que ocurrió después convertiría este caso en una de las historias más inquietantes y perturbadoras de la crónica criminal peruana. Mi nombre es David Serrat y esto es Historias Criminales. Si te interesan este tipo de casos reales, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me encanta leerte y saber hasta dónde llegan estas historias. Hacerlo es muy importante, porque ayuda a que el canal siga creciendo y a que pueda traerte más contenido como este, con nuevos casos y más historias que merecen ser contadas. Ahora sí, comencemos con la historia. Vilma había nacido el 15 de enero de 1951 en Lima, Perú. Durante su juventud, trabajó en el Departamento de Relaciones Públicas de la municipalidad, donde desarrolló parte de su vida laboral. Fue precisamente en ese entorno donde conoció a José Manuel Tejada Ramírez. José había nacido en 1924 y era un ex capitán de infantería. Después de retirarse del ejército, comenzó a trabajar como director de obras públicas en la municipalidad. A pesar de la diferencia de edad de más de 20 años entre ambos, iniciaron una relación sentimental que con el tiempo terminó en matrimonio. Con los años, la pareja continuó con su vida juntos. Cuando Vilma tenía 49 años, decidió intentar cumplir uno de sus mayores deseos: convertirse en madre. Para lograrlo, ella y su esposo se sometieron a un tratamiento de fertilización asistida. En ese momento, José tenía 75 años. El tratamiento finalmente dio resultado y el 5 de julio del año 2000 nació su hija, María Stephanie Tejada Niño de Guzmán. Era la única hija de Vilma, mientras que José ya tenía descendencia de una relación anterior. Vilma era una mujer católica, de carácter conservador y muy dedicada a su hija. A medida que la niña fue creciendo, ella adoptó una actitud muy protectora hacia su crianza. Durante varios años, la familia vivió junta en su casa en Lima, donde se desarrollaba su vida cotidiana. Con el paso del tiempo, sin embargo, la dinámica dentro del hogar comenzaría a cambiar, especialmente cuando Stephanie entró en la adolescencia. Las discusiones eran frecuentes, y en muchas ocasiones las peleas no se quedaban solo dentro de la casa. Los vecinos llegaron a verlas discutir en el jardín del domicilio, algo que con el tiempo se volvió relativamente común en el barrio. La situación dentro del hogar también estaba marcada por la condición de José. Con el paso de los años, había desarrollado Alzheimer, una enfermedad que lo alejaba progresivamente de la realidad. Debido a esto, muchas de las discusiones entre madre e hija ocurrían sin que él pudiera comprender completamente lo que estaba sucediendo a su alrededor. Las discusiones entre Vilma y Stephanie podían ser muy intensas. Ambas se decían cosas hirientes, y la relación parecía deteriorarse cada vez más. Para quienes observaban la situación desde fuera, era evidente que la convivencia entre las dos se había vuelto muy difícil. A medida que Stephanie fue creciendo, su comportamiento comenzó a llamar la atención de quienes la rodeaban. Durante esos años cambió de colegio en varias ocasiones. Finalmente, en abril de 2013, cuando tenía 13 años, ingresó a una nueva institución educativa donde cursaba el segundo año de secundaria. Dentro del colegio, Stephanie se mostraba como una chica popular. Le gustaba tomarse fotografías que la hacían parecer mayor de lo que realmente era, y solía publicarlas en sus redes sociales. En muchas de esas imágenes aparecía con una actitud provocativa, lo que hacía que varios estudiantes mayores comenzaran a fijarse en ella.
Por esa razón, no le faltaban pretendientes entre los alumnos. Entre quienes comenzaron a observarla con interés estaba un estudiante de cuarto año llamado Fernando Jesús Lozano, que tenía 15 años. El joven solía verla durante los recreos en el patio del colegio. Fernando era un chico introvertido y tenía un rendimiento académico promedio. Para él, Stephanie parecía una chica inalcanzable, muy diferente a él y parecida a los personajes femeninos que veía en los cómics que acostumbraba leer. Con el tiempo, Fernando comenzó a hacer ejercicio y los cambios físicos en su cuerpo empezaron a notarse. Stephanie también lo notó y poco a poco empezó a prestarle atención. No pasó mucho tiempo antes de que ambos comenzaran a salir y se convirtieran en pareja. Sin embargo, según varias personas que conocían la relación, el vínculo entre los dos no era equilibrado. Stephanie solía imponer su voluntad y Fernando tendía a hacer lo que ella le pedía sin cuestionarlo. El joven parecía estar muy pendiente de ella y aceptaba sus decisiones sin pensarlo demasiado. Incluso la psicóloga del colegio llegó a intervenir y citó a los padres de Fernando para expresarles su preocupación. Según su criterio, la relación no era saludable para el joven, ya que consideraba que Stephanie ejercía demasiada influencia sobre él. A pesar de esta advertencia, los padres de Fernando no tomaron medidas para impedir que continuaran saliendo. Con el paso del tiempo, la relación entre Stephanie y Fernando continuó avanzando. El joven parecía cada vez más involucrado con ella y estaba dispuesto a hacer lo que Stephanie le pidiera. Para él, la relación era muy importante, mientras que Stephanie solía tener una actitud dominante dentro del vínculo. Mientras tanto, dentro de la casa, la situación entre Stephanie y su madre seguía deteriorándose. Las discusiones eran cada vez más frecuentes y subían de tono con facilidad. Ambas se decían cosas muy hirientes durante las peleas y la convivencia se volvía cada vez más difícil. A esto se sumaba la dificultad de Vilma para aceptar que su hija ya tuviera una relación sentimental. Para ella, la situación resultaba complicada de manejar, lo que provocaba aún más tensiones dentro del hogar. Poco a poco, el ambiente dentro de la casa se volvió cada vez más tenso. A finales de 2013 y comienzos de 2014, llegaron las vacaciones escolares. La mañana del 11 de enero de 2014, Stephanie aprovechó un momento en el que su madre estaba ocupada atendiendo a su esposo, quien a esa altura tenía 90 años, se encontraba parapléjico y padecía demencia senil. En ese momento, Stephanie decidió meter a Fernando a escondidas dentro de la casa y lo llevó hasta su habitación ubicada en el segundo piso. El joven permaneció allí durante varias horas. Ambos pasaron el tiempo viendo películas y manteniendo relaciones sexuales, mientras intentaban evitar que Vilma se diera cuenta de que Fernando estaba dentro de la vivienda. Cada cierto tiempo, Stephanie salía de la habitación para comprobar que su madre no sospechara lo que estaba ocurriendo. En ese momento también se encontraba en la casa la hermana de Vilma, aunque ninguna de las dos parecía sospechar lo que Stephanie estaba haciendo. Mientras tanto, Fernando comenzó a ponerse nervioso. Su padre llevaba varias horas llamándolo por teléfono para preguntarle dónde estaba, ya que el joven había estado fuera de su casa durante demasiado tiempo. El padre de Fernando no aprobaba la relación con Stephanie. Según él, la joven ejercía demasiada influencia sobre su hijo y además tenía fama de salir con otros muchachos. Pasadas las 8 de la noche, Fernando seguía dentro de la casa y cada vez estaba más preocupado por la situación. Mientras Stephanie y Fernando intentaban decidir cómo harían para que el joven saliera de la casa sin ser descubierto, el padre de Fernando llegó hasta la vivienda y tocó el timbre. Quien salió a atender fue Vilma. El hombre le preguntó por su hijo, algo que tomó por sorpresa a la mujer. Hasta ese momento ella no tenía claro lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando el padre del joven le explicó que Fernando se encontraba dentro de la casa, en la habitación con Stephanie. La reacción de Vilma fue inmediata.
molesta por lo que acababa de escuchar, cerró la puerta y subió rápidamente hacia el segundo piso para comprobar lo que estaba ocurriendo. Al entrar en la habitación, encontró a los dos adolescentes juntos, lo que dio inicio a una fuerte discusión. El enfrentamiento escaló rápidamente, y en medio de ese momento de tensión dentro del cuarto, Vilma terminó perdiendo la vida. A partir de ese instante comenzaron los hechos que permanecerían ocultos dentro de esa casa durante casi 2 meses. Mientras tanto, el padre de Fernando permanecía afuera esperando a su hijo, sin saber exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de la vivienda. Pasaron algunos minutos hasta que finalmente el joven salió de la casa y se reunió con su padre. El hombre notó que su hijo se encontraba nervioso. Aún así, ambos se marcharon del lugar. Durante el camino de regreso a casa, el padre de Fernando decidió quitarle el teléfono móvil y le dijo que no quería que volviera a tener contacto con Stephanie, ya que consideraba que la relación entre los dos no era conveniente para él. Tras lo sucedido aquel día, el cuerpo de Vilma permaneció oculto dentro de la habitación durante varias semanas. Cuando la policía llegó a la casa el 8 de marzo, ya habían pasado 57 días desde ese momento. Durante todo ese tiempo, nadie fuera de la vivienda había descubierto lo que había ocurrido en ese lugar. Antes de seguir, si este tipo de historias te interesa, suscribirte y dejar tu me gusta me ayuda mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Después del descubrimiento, peritos de criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron a analizar la escena. También se efectuaron pruebas en la habitación para detectar posibles rastros de sangre en las paredes y en el piso. El cadáver fue trasladado a la morgue central de Lima para que se le practicaran los estudios forenses correspondientes y así determinar con mayor precisión las causas de la muerte. Los resultados revelaron que Vilma presentaba golpes en la cabeza compatibles con un objeto contundente, además de algunas heridas en el abdomen. Sin embargo, el avanzado estado de descomposición del cuerpo y la presencia de sustancias químicas dificultaron el trabajo de los peritos, por lo que no fue posible establecer con total certeza quién había causado las lesiones fatales. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a interrogar a las personas que habían estado en la casa el día de la discusión. Debido a su edad, Stephanie fue trasladada a un centro preventivo para menores, donde sería interrogada por la policía y las autoridades judiciales. Fue en ese momento cuando comenzaron a aparecer las primeras versiones sobre lo que había ocurrido realmente dentro de la habitación. Durante su primera declaración ante la policía, la adolescente aseguró que ella no había sido quien le quitó la vida a su madre. Según su versión, el responsable había sido su pareja, Fernando. Stephanie explicó que el 11 de enero había invitado a Fernando a la casa para pasar tiempo con él a escondidas de su madre. De acuerdo con su relato, cuando Vilma descubrió que el joven estaba en la habitación, se produjo una fuerte discusión que rápidamente se salió de control. Según la versión que dio a los investigadores, durante el enfrentamiento, su madre comenzó a agredirla físicamente utilizando un objeto de metal. En ese momento, Fernando intervino para intentar defenderla. Stephanie afirmó que el joven llevaba una mancuerna en su mochila y que la utilizó para golpear a Vilma en la cabeza varias veces durante la pelea. También señaló que durante el enfrentamiento, Fernando llegó a tomar un cuchillo que se encontraba en la habitación, aunque según su relato, Vilma consiguió quitárselo en medio del forcejeo. Fue entonces cuando, sintiéndose amenazado, el joven volvió a golpearla con la mancuerna. Stephanie aseguró que esos golpes fueron los que terminaron provocando la muerte de su madre. De acuerdo con su declaración, después de lo ocurrido, Fernando habría sido quien propuso esconder el cuerpo debajo de la cama mientras pensaban qué hacer. Stephanie también dijo que no había denunciado lo sucedido porque el joven la amenazaba constantemente. Según ella, Fernando le decía que si hablaba con la policía, él se quitaría la vida y la responsabilizaría a ella por lo ocurrido.
La versión de Stephanie comenzó a circular rápidamente entre los investigadores y los medios de comunicación. Sin embargo, aún faltaba conocer la declaración de la otra persona que había estado presente en la habitación ese día. Mientras las autoridades analizaban la versión entregada por Stephanie, también buscaban tomar la declaración de Fernando, el otro adolescente que había estado presente el día de los hechos. Debido a que era menor de edad, no se emitió una orden de captura en su contra. En lugar de eso, la policía lo citó para que acudiera voluntariamente a una comisaría y diera su versión de lo ocurrido. El abogado defensor del joven, contratado por sus padres, se comunicó con las autoridades para informar que Fernando se presentaría al día siguiente para declarar. Tal como había prometido, el adolescente acudió a la comisaría acompañado por su defensa y fue trasladado para rendir su testimonio ante los investigadores. La versión que Fernando entregó fue muy diferente a la que había dado Stephanie. Según su relato, él no había sido quien le quitó la vida a Vilma. De acuerdo con su declaración, la persona responsable había sido Stephanie. Fernando explicó que la discusión comenzó en el primer piso de la casa y luego continuó en la habitación del segundo nivel. Según dijo, en medio del enfrentamiento, Vilma habría intentado agredirlos con un cuchillo, por lo que él trató de detenerla para que se calmara. El joven afirmó que mientras intentaba sujetar a la mujer, Stephanie tomó un objeto metálico con el que, según su versión, su madre la había estado golpeando. En ese momento, aseguró, la adolescente atacó a Vilma, provocando las heridas que terminaron causándole la muerte. Fernando también declaró que después de lo ocurrido, él abandonó la casa y que Stephanie se quedó en el lugar. Según su abogado, días después el joven volvió a ver a Stephanie, y fue entonces cuando ella le dijo que su madre había muerto. Además, durante su testimonio, Fernando mencionó que en ese tiempo, Stephanie había comenzado a relacionarse con otros jóvenes, y que algunos de ellos, supuestamente, la ayudarían a trasladar el cuerpo de su madre a un cerro para enterrarlo. Las dos versiones presentaban contradicciones importantes. Cada uno señalaba al otro como responsable de la muerte de Vilma. Para los investigadores, lo único que parecía claro era que ambos adolescentes habían estado presentes durante la pelea del 11 de enero y que, después de lo ocurrido, el cuerpo permaneció oculto dentro de la casa durante semanas. Con el avance de la investigación, el caso pasó a manos de las autoridades judiciales. La Fiscalía formalizó el proceso contra Stephanie por los delitos de parricidio y encubrimiento personal. Debido a que era menor de edad, el caso fue remitido a un juzgado de familia, encargado de evaluar la responsabilidad de la adolescente dentro de los hechos. Mientras tanto, las autoridades continuaron investigando la posible participación de Fernando en el caso. Ambos adolescentes fueron sometidos a diferentes pericias psicológicas con el objetivo de comprender su comportamiento y su papel dentro de lo ocurrido. Los informes señalaron que Fernando tenía una personalidad fácilmente influenciable, con un fuerte temor al rechazo y al abandono, lo que lo hacía más susceptible a la manipulación. En el caso de Stephanie, los especialistas observaron que no mostraba señales claras de tristeza ni sentimientos de culpa, a pesar de haber convivido durante semanas con el cuerpo de su madre dentro de la casa. Mientras se desarrollaba el proceso, ambos adolescentes fueron internados en centros juveniles. Durante el proceso, también se realizaron varias diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, se llevó a cabo un careo entre los dos adolescentes, en el que ambos mantuvieron sus versiones contradictorias sobre lo sucedido el día de la discusión. Días después, peritos de la Policía Nacional y del Ministerio Público realizaron una reconstrucción de los hechos en la vivienda donde ocurrió el crimen con la participación de los dos jóvenes. Después de analizar las declaraciones, los informes periciales y las pruebas recogidas durante la investigación, el Ministerio Público presentó la que consideraba la explicación más probable de lo ocurrido dentro de la habitación el 11 de enero de 2014. Según esta hipótesis, todo comenzó cuando Vilma entró en la habitación y encontró a los dos adolescentes juntos. La situación generó una fuerte discusión que rápidamente escaló a un enfrentamiento físico. En medio de ese momento,
Fernando habría sujetado a la mujer de las manos para intentar controlarla. Mientras Vilma estaba inmovilizada, Stephanie habría tomado un objeto contundente y comenzó a golpearla en la cabeza en varias ocasiones. Los golpes provocaron graves fracturas en el cráneo de la mujer, lo que finalmente causó su muerte dentro de la habitación. Para la fiscalía, el papel de cada uno dentro de la agresión era claro. Según la reconstrucción presentada, Fernando había facilitado el ataque al impedir que la mujer pudiera defenderse, mientras que Stephanie fue quien ejecutó los golpes que terminaron provocando la muerte de su madre. Después de lo ocurrido, ambos adolescentes habrían decidido ocultar lo sucedido. El cuerpo fue colocado debajo de la cama, dentro de la misma habitación donde había ocurrido la discusión. A partir de ese momento, comenzó el periodo durante el cual el cadáver permaneció oculto dentro de la casa. Durante los días siguientes, Stephanie tomó distintas medidas para intentar disimular lo que ocurría en la habitación. Compró productos de limpieza, insecticidas, aromatizantes y otras sustancias para tratar de reducir el olor que comenzaba a salir del cuarto. También utilizó pintura para cubrir algunas manchas en las paredes. Mientras tanto, ambos continuaron con su vida cotidiana. Según la investigación, asistían a clases, salían con amigos, publicaban fotografías en redes sociales y mantenían una rutina aparentemente normal, sin que nadie fuera consciente de lo que estaba ocurriendo dentro de la vivienda. Para la fiscalía, todos estos elementos demostraban que ambos adolescentes no solo habían participado en el hecho, sino que también habían tomado decisiones para ocultarlo durante semanas. Con la hipótesis final presentada por la fiscalía, el proceso judicial continuó en el juzgado de familia encargado del caso. Debido a que ambos implicados eran menores de edad, la legislación peruana establecía que no podían ser juzgados en instancias penales ordinarias, por lo que las sanciones aplicables correspondían a medidas socioeducativas de internamiento. Así, el juicio concluyó el 19 de octubre de 2014. Tras analizar las pruebas y los informes presentados durante el proceso, el tribunal determinó la responsabilidad de ambos adolescentes en los hechos. Stephanie, que tenía 14 años al momento del crimen, fue considerada autora del asesinato y recibió una condena de 6 años de internamiento en un centro juvenil. En el caso de Fernando, el tribunal lo consideró cómplice dentro del hecho. Como consecuencia, fue sentenciado a 4 años y 6 meses de internamiento en un centro juvenil. Además, ambos fueron obligados a pagar una reparación civil de 5.000 soles a favor de la familia de la víctima. Durante el proceso judicial, hubo un aspecto que llamó particularmente la atención de las autoridades. Según lo que se conoció en las investigaciones, Stephanie no mostró señales de arrepentimiento durante el desarrollo del caso. Incluso llegó a declarar que la muerte de su madre había representado una liberación para ella. Tiempo después del juicio, el padre de Stephanie, José Manuel Tejada, falleció el 9 de julio de 2015, pocos días después de que su hija cumpliera 15 años. Para entonces, el hombre ya se encontraba bajo el cuidado de otros familiares debido a su delicado estado de salud. El caso dejó una huella difícil de olvidar. Durante 57 días, el cuerpo de Vilma permaneció oculto debajo de una cama dentro de su propia casa, mientras la vida en ese mismo lugar parecía continuar con normalidad. En ese tiempo, Stephanie seguía moviéndose por la vivienda, saliendo con amigos, publicando fotografías en redes sociales y realizando compras, mientras el cadáver de su madre se descomponía a pocos metros de distancia. Para muchos investigadores, ese detalle fue uno de los aspectos más perturbadores de toda la historia. Las investigaciones revelaron perfiles psicológicos que ayudaron a comprender parte de lo ocurrido, aunque no lograron despejar todas las dudas. Los especialistas señalaron en Stephanie una marcada capacidad de manipulación y una aparente ausencia de culpa o tristeza frente a lo sucedido, mientras que en Fernando observaron una personalidad influenciable y con temor al rechazo. Ambos ofrecieron versiones distintas sobre el crimen, señalándose mutuamente como responsables del golpe que terminó con la vida de Vilma, por lo que la verdad completa de lo ocurrido aquella noche probablemente nunca se conocerá con absoluta certeza.
Años después, tras cumplir las medidas socioeducativas impuestas por la justicia peruana, tanto Stephanie como Fernando recuperaron su libertad. Sin embargo, el recuerdo del caso continúa generando inquietud entre quienes lo conocieron. La imagen de aquella casa, donde durante semanas permaneció oculto el cuerpo de una mujer, sin que nadie denunciara lo ocurrido, sigue siendo uno de los elementos más impactantes de esta historia, que aún hoy deja abiertas muchas preguntas sobre lo que realmente sucedió dentro de ese hogar. Las imágenes que estás viendo muestran a una adolescente confiada, con los ojos vendados, sonriendo sin saber que todo a su alrededor ya estaba decidido. Leila Montserrat, de apenas 15 años, había salido de casa creyendo que estaba con amigas, sin imaginar que esas mismas jóvenes ya la habían señalado, y que incluso horas antes, frente a otras personas, la habían humillado y amenazado abiertamente. Nadie dimensionó el alcance de esas palabras. Al día siguiente, bajo el pretexto de una supuesta sorpresa, la condujeron hacia una trampa cuidadosamente preparada, donde la confianza se transformó en sometimiento y la risa en violencia. Pero lo más inquietante vendría después. Mientras su familia recorría calles, preguntaba, lloraba y pedía ayuda desesperadamente, quienes sabían exactamente lo que había ocurrido, se movían entre todos con aparente normalidad, sin mostrar nerviosismo, sin levantar sospechas, observando de cerca la búsqueda como si nada tuviera que ver con ellas. Una frialdad que no solo quedó registrada en video, sino que marcaría para siempre este caso. El 1 de octubre de 2025, en una pequeña comunidad rural del estado de Sonora, México, un operativo de búsqueda llevó a las autoridades hasta un domicilio que, hasta ese momento, formaba parte del entorno cotidiano de la víctima. En el patio de esa vivienda, tras una inspección minuciosa, se localizó un cuerpo enterrado bajo tierra. El hallazgo no fue casual. Formaba parte de una serie de diligencias realizadas tras varios días de búsqueda intensa, en medio de una creciente preocupación comunitaria. Sin embargo, el lugar donde fue encontrado el cuerpo llamó poderosamente la atención. Pertenecía al entorno cercano de la adolescente desaparecida, lo que comenzaba a perfilar una línea de investigación inquietante. Aunque en ese momento aún no existía confirmación oficial sobre la identidad de los restos, las circunstancias del hallazgo resultaban difíciles de ignorar. Para quienes seguían el caso de cerca, ese descubrimiento marcaba un punto de quiebre. La posibilidad de que la desaparición no fuera un hecho fortuito, sino el desenlace de algo mucho más grave. Poco tiempo después del hallazgo, las autoridades confirmaron lo que la familia temía. Los restos encontrados en ese patio pertenecían a Leila Montserrat, una adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida días antes. La noticia fue devastadora. Su madre, Carmen Angélica Becerra, al enterarse, no pudo sostenerse en pie y se desvaneció. A ese dolor se sumó otro golpe difícil de asimilar. Debido al estado en que fue encontrado el cuerpo, no se le permitió verlo. Esa imposibilidad de despedirse marcaría profundamente su duelo. Los resultados de la autopsia determinaron que la causa de muerte fue la privación mecánica de oxígeno. Posteriormente, cuando el cuerpo fue entregado a la familia, se realizó el velatorio. Sin embargo, las condiciones en las que se encontraban los restos obligaron a mantener el ataúd cerrado, impidiendo que familiares y seres cercanos pudieran darle un último adiós en condiciones normales. Antes de reconstruir lo ocurrido, es necesario entender quién era la adolescente en el centro del caso. Leila Montserrat había nacido alrededor de 2010 en esa misma comunidad rural de Sonora. Creció en un entorno donde las relaciones sociales eran estrechas, marcadas por la cercanía entre vecinos y conocidos. Para el año 2025, su vida transcurría entre la escuela, su hogar y las dinámicas propias de una adolescente. Quienes la conocían la describían como una joven tranquila, alegre y obediente, con una relación cercana con su familia y sin antecedentes de conflictos graves. Como cualquier persona de su edad,
mantenía un círculo de amistades con quienes compartía su día a día. Su rutina, aparentemente normal y sin señales de peligro evidente, hacía aún más difícil comprender cómo su historia terminaría derivando en un caso que conmocionaría a toda una comunidad. Un día antes de la desaparición, el miércoles 24 de septiembre de 2025, se produjo un episodio que marcaría un punto de tensión en el entorno de Leila. Según el testimonio de su madre, la adolescente fue objeto de burlas relacionadas con su apariencia, particularmente por su color de piel. Quienes participaron en ese episodio no eran personas desconocidas. Se trataba de jóvenes de su propio entorno cercano. Brittany Michelle, de 15 años, y otra menor llamada Montserrat, de 13. Ambas mantenían relación con una tercera joven mayor de edad, lo que ampliaba el círculo en el que se desenvolvían. La situación no quedó únicamente en agresiones verbales. Antes de retirarse, una de las menores lanzó una advertencia directa a la madre de Leila, insinuando que el conflicto no terminaría ahí. Una vecina, según el relato, habría alcanzado a escuchar ese momento. Tras ello, las tres jóvenes se marcharon juntas, presuntamente hacia la casa de la mayor de edad. Al día siguiente, jueves 25 de septiembre, la rutina parecía continuar con normalidad. Durante la noche, Leila y su madre asistieron a un cumpleaños infantil, donde compartieron con otras personas del entorno. El ambiente era tranquilo, sin indicios aparentes de peligro inmediato. Sin embargo, el recuerdo de lo ocurrido el día anterior seguía presente en Carmen. Por ello, cuando Leila le dijo que regresaría a casa antes que ella, le pidió expresamente que no se desviara del camino ni saliera nuevamente. Era una advertencia preventiva, marcada por la preocupación, aunque sin dimensionar lo que estaba por suceder. Leila se retiró del lugar pasadas las 9:30 de la noche. Carmen permaneció unos minutos más en la reunión. Durante ese intervalo, notó un detalle que luego cobraría relevancia. Vio pasar a gran velocidad el vehículo de una de las jóvenes involucradas en el conflicto del día anterior. Cuando Carmen regresó a su casa, encontró algo que rompía por completo con lo acordado. Leila no estaba allí. A pesar de haberle asegurado que la esperaría, no había rastro de ella. Intentó comunicarse por teléfono, pero no obtuvo respuesta. La búsqueda comenzó de inmediato en los alrededores. Carmen recorrió la zona, preguntó, intentó reconstruir los posibles movimientos de su hija, pero no encontró ninguna pista. La ausencia de respuestas aumentaba la angustia con cada minuto que pasaba. Ante la situación, decidió formalizar la denuncia por desaparición. A partir de ese momento, se activaron los mecanismos de búsqueda. Colectivos especializados difundieron su ficha. Vecinos y allegados se sumaron a los recorridos, y las autoridades iniciaron las primeras diligencias: entrevistas, recolección de información y verificación de posibles líneas de investigación. Las horas avanzaban sin novedades. Lo que en un principio podía interpretarse como una demora, comenzó a transformarse en una desaparición que generaba creciente preocupación en toda la comunidad. Con la denuncia ya formalizada, las autoridades comenzaron a trabajar sobre distintas hipótesis que pudieran explicar la desaparición de Leila. En medio de entrevistas, recorridos y recopilación de datos, surgió una primera línea de investigación que apuntaba hacia un hombre identificado como Martín, conocido en la zona por los apodos de El Kalusha o Minimi. Su nombre comenzó a circular dentro de las diligencias iniciales, lo que generó expectativas en torno a un posible avance en el caso. Sin embargo, esa línea se desvaneció de manera abrupta. En un giro inesperado, el propio Martín fue encontrado sin vida poco tiempo después. Este hecho no solo descartó la hipótesis inicial, sino que añadió un nuevo elemento de confusión a la investigación. Lejos de aclarar lo ocurrido, el caso se volvía cada vez más complejo, mientras la familia continuaba sin respuestas sobre el paradero de Leila. A medida que avanzaban las investigaciones, la atención comenzó a centrarse en el entorno más cercano de la adolescente,
Las diligencias realizadas por las autoridades, junto con la información recabada en entrevistas, fueron delimitando un nuevo foco de interés. En ese contexto, se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda vinculada a ese círculo cercano. El procedimiento fue realizado por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con apoyo de fuerzas estatales, y permitió obtener elementos que marcarían un punto de inflexión en el caso. Los indicios encontrados durante esa intervención comenzaron a perfilar una posible reconstrucción de los hechos, señalando directamente a dos menores que ya habían estado presentes en episodios previos relacionados con Leila. A partir de ese momento, la investigación tomó un rumbo más concreto, dejando atrás las primeras hipótesis para enfocarse en un escenario mucho más cercano de lo que inicialmente se pensaba. Antes de seguir, si este tipo de historias te interesa, suscribirte y dejar tu me gusta me ayuda mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Con los elementos obtenidos durante la investigación, las autoridades lograron establecer una reconstrucción preliminar de lo ocurrido la noche del 25 de septiembre de 2025. Según esa línea, Leila habría sido convencida de salir mediante un engaño. El argumento utilizado fue una supuesta sorpresa relacionada con su próximo cumpleaños. Le habrían dicho que le presentarían a un joven, lo que habría generado confianza en ella. En ese contexto, y posiblemente con la intención de mantener o recomponer vínculos dentro de su entorno, aceptó acompañarlas. De acuerdo con la reconstrucción, fue llevada hasta una vivienda vinculada a ese mismo círculo. Una vez allí, los hechos tomaron un rumbo completamente distinto al que ella esperaba. En ese lugar, fue privada de la respiración, lo que posteriormente sería confirmado como la causa de su muerte. Tras lo ocurrido, se habría intentado ocultar el hecho cubriendo el cuerpo con cal y enterrándolo en el patio de la casa, donde días después sería finalmente localizado por las autoridades. En medio del avance de la investigación, surgió un elemento que cambiaría por completo la dimensión del caso. La madre de Leila recibió de forma anónima un video que, según su testimonio, mostraba a su hija durante los momentos previos al crimen. El contenido era profundamente perturbador. En las imágenes, Leila aparecía dentro de una habitación, con los ojos vendados y atada a una silla. A su alrededor, las jóvenes que la habían llevado hasta ese lugar parecían mantener una actitud que contrastaba con la gravedad de lo que ocurría. En un momento, una de ellas le mencionaba que estaban por darle una sorpresa, mientras la adolescente, ajena a la situación real, reaccionaba con confianza, incluso intentando adivinar lo que estaba por suceder. Sin embargo, la secuencia cambió de forma abrupta. De acuerdo con la información disponible, el ataque se desarrolló durante casi un minuto, mientras una de las agresoras reía. Aunque en un inicio la autenticidad del video no había sido confirmada oficialmente, su difusión en redes sociales generó una fuerte reacción pública. Con el tiempo, el material fue incorporado formalmente a la investigación, convirtiéndose en una prueba clave para sustentar la reconstrucción de los hechos. Con el avance de las pruebas y la reconstrucción del caso, las autoridades judicializaron la causa dentro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En ese marco, Brittany Michelle y Montserrat fueron señaladas como autoras materiales del crimen. Ambas menores fueron procesadas por el delito de feminicidio, además de enfrentar cargos por violaciones a las normas relacionadas con la inhumación. Durante el proceso, trascendió que habrían confesado su participación, señalando como motivo principal una combinación de envidia y rivalidad vinculada a un joven. Mientras tanto, la madre de Leila sostuvo que, incluso después de iniciadas las investigaciones y en medio de la búsqueda desesperada, no percibió en ellas señales de arrepentimiento. No, pues ellas nunca dijeron nada hasta que ya yo hice la denuncia y ya las detuvieron. O sea, ellas nunca dieron la cara, ni siquiera tratar de que algo anónimo. Nunca mostraron un arrepentimiento. Ellas me miraban que yo estaba desesperada buscando a mi hija y pasaron varios días. Según su testimonio, las jóvenes mantuvieron una actitud distante frente a lo ocurrido, lo que profundizó aún más el impacto emocional del caso.
Paralelamente, se confirmó que el video recibido por la familia fue integrado como evidencia formal por la Fiscalía hacia finales de 2025, aunque nunca se logró determinar con certeza quién fue la persona que lo filtró. Meses después, en marzo de 2026, el caso llegó a una resolución judicial. Brittany Mitchell fue sancionada con una medida de internamiento de 2 años y 10 meses, mientras que Montserrat recibió 11 meses de libertad asistida, ambas dentro de los márgenes establecidos por la legislación para menores de edad. Además, el tribunal fijó una reparación por daño moral de 5.677 pesos mexicanos. Sin embargo, esta cifra fue ampliamente cuestionada por la familia de Leila, que señaló que los gastos funerarios habían superado los 30.000 pesos. Como consecuencia, su madre decidió no aceptar dicha indemnización, considerándola insuficiente y ofensiva frente a la magnitud de lo ocurrido. El fallo generó un profundo malestar, no solo en el entorno familiar, sino también en la opinión pública. Carmen expresó su inconformidad con la resolución, señalando que las sanciones no reflejaban la gravedad del crimen. Asimismo, manifestó su intención de recurrir la sentencia para intentar que se revisaran tanto las penas como la reparación económica. La muerte de Leila Montserrat no solo representa una tragedia individual, sino la interrupción violenta de una vida que apenas comenzaba. Tenía 15 años, una edad en la que el futuro suele percibirse como un espacio abierto, lleno de posibilidades. Sin embargo, todo eso fue reducido a nada en cuestión de minutos, en un acto que no deja lugar a errores ni impulsos momentáneos. Hubo planificación, hubo intención y, sobre todo, hubo una decisión consciente de terminar con la vida de alguien que confiaba en quienes la rodeaban. Dentro de ese escenario, resulta inevitable cuestionar el papel de la tercera persona mayor de edad, que formaba parte del entorno de las agresoras. Aunque su grado de participación no haya sido plenamente esclarecido en el proceso, su presencia en el contexto previo y posterior abre interrogantes difíciles de ignorar. ¿Pudo haber influido en las decisiones de las menores? ¿Existió algún tipo de manipulación, validación o impulso que contribuyera a escalar el conflicto hasta ese nivel? Son preguntas que quedan flotando y que, de ser respondidas, podrían cambiar la forma en que se entiende lo ocurrido. Pero más allá de las posibles influencias externas, lo cierto es que las agresoras ejecutaron una acción extrema con una frialdad que impacta. Engañar, someter y quitarle la vida a alguien bajo la apariencia de una sorpresa no solo habla de violencia, sino de una desconexión profunda con las consecuencias de sus actos. A esto se suma la actitud que, según los testimonios, mantuvieron durante la búsqueda. Ausencia de reacción, indiferencia, normalidad. Elementos que, lejos de atenuar lo ocurrido, lo vuelven aún más difícil de comprender. Una vida arrebatada con violencia, un crimen ejecutado con engaño y una respuesta judicial que muchos consideran insuficiente. Las penas impuestas, aunque dentro del marco legal para menores, parecen quedar muy por debajo de la brutalidad y la premeditación que marcaron este caso. Para muchos, no reflejan el verdadero peso de lo ocurrido ni el daño irreparable causado a la familia. ¿Qué opinas sobre estas condenas? Te leo en los comentarios. Como se ve en las imágenes, una joven sale acompañando a una mujer que apenas conoce, en un gesto que parece simple, casi automático. No dejar sola a alguien que ha bebido demasiado. Lo que nadie imaginaba es que ese momento, captado como una escena más de una noche cualquiera, sería el inicio de una tragedia brutal. Daniela Tavares decidió tender la mano, ofrecer llevarla a casa, hacer lo correcto, pero en lugar de regresar a la suya, terminó encontrando la muerte dentro de su propio vehículo. Horas después, la misma mujer a la que ayudó marcaría el número de emergencias, fingiendo sorpresa, reportando el cuerpo como si se tratara de un hallazgo inesperado, como si no hubiera estado ahí antes, como si no fuera la última persona que estuvo con ella. Una llamada fría, desconcertante, que encendió una investigación que revelaría algo mucho más oscuro, que detrás de ese supuesto descubrimiento
se ocultaba una historia donde la confianza, la empatía y una decisión aparentemente inocente terminaron sellando un destino fatal. A las 5:55 de la mañana del sábado 23 de noviembre de 2019, los operadores del servicio de emergencias de una ciudad estadounidense recibieron una llamada inquietante. Una mujer, con evidente desconcierto en la voz, reportó que había encontrado el cuerpo sin vida de una mujer dentro de un vehículo estacionado frente a su residencia, en Coral Springs, Florida. En cuestión de minutos, varias unidades de la policía llegaron al lugar. Los oficiales acordonaron la escena y comenzaron a realizar las primeras inspecciones mientras esperaban al equipo forense. Los agentes iniciaron los procedimientos habituales: revisión del vehículo, levantamiento de evidencias visibles y aseguramiento del área. La escena no solo era impactante, sino también confusa. No había testigos inmediatos de lo ocurrido durante la madrugada, y la única persona que podía ofrecer una versión inicial era la misma mujer que había realizado la llamada al 911. Mientras se desarrollaban las primeras diligencias, los oficiales encontraron dentro del vehículo un bolso con documentos de identificación. A través de estos, junto con la verificación de las placas del automóvil, lograron establecer que la víctima era Daniela Tavares Maya, de 21 años. Casi al mismo tiempo, en otro punto de la ciudad, su madre, Isabel Tavares, comenzaba a notar que algo no estaba bien. Daniela no había regresado a casa la noche anterior, como había prometido. Aunque en un principio intentó convencerse de que su hija se había quedado con amigos o que su teléfono se había quedado sin batería, la preocupación fue creciendo con el paso de las horas. Tras intentar comunicarse sin éxito y consultar con conocidos, Isabel decidió acudir a las autoridades para reportar su desaparición. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar mucho en ese proceso, recibió la noticia más devastadora de su vida. Los oficiales ya tenían identificada a la joven encontrada sin vida y se dirigieron a su domicilio para informarle. La reacción fue inmediata y desgarradora. Isabel, completamente desconcertada, no podía comprender lo que estaba escuchando. Entre lágrimas y preguntas desesperadas, exigía saber qué había pasado. ¿Cómo era posible que su única hija, con quien había hablado horas antes, ahora estuviera muerta? Lo que en ese momento parecía un caso más por esclarecer, pronto dejó de ser solo una escena del crimen. Para entender lo que realmente ocurrió aquella madrugada, es necesario mirar hacia atrás, hacia la vida de la joven que yacía dentro de ese vehículo. Daniela Tavares Maya nació el 8 de mayo de 1998 en Cali, Colombia. Desde muy pequeña, su vida estuvo marcada por la ausencia de su padre, cuya identidad no formó parte de su historia. Fue criada por su madre, Isabel Cristina Tavares, quien asumió completamente el rol de sostén emocional y económico del hogar. Durante sus primeros años, Daniela creció rodeada del apoyo de su familia materna. Su abuelo y sus tíos estuvieron presentes en su crianza, brindándole un entorno estable dentro de las circunstancias. Isabel, por su parte, trabajaba en una entidad financiera y hacía todo lo posible por garantizarle una buena calidad de vida a su hija. La relación entre madre e hija se fortaleció con el tiempo hasta convertirse en un vínculo profundamente cercano. Eran inseparables, acostumbradas a enfrentar juntas cada desafío que se les presentaba. Esa conexión sería una constante en sus vidas, incluso cuando años más tarde tendrían que dejar su país en busca de nuevas oportunidades. Pero antes de ese cambio radical, la vida de ambas ya comenzaba a enfrentar dificultades que las empujarían a tomar decisiones importantes, sin imaginar que ese camino, años después, las llevaría hasta una tragedia imposible de prever. En 2010, cuando Daniela tenía apenas 12 años, la estabilidad económica de su madre se vio afectada tras perder su empleo en Colombia. Ante la dificultad de encontrar nuevas oportunidades, Isabel tomó una decisión que cambiaría por completo sus vidas: emigrar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Con los ahorros que tenía y el dinero de su liquidación, madre e hija se trasladaron a Florida, donde dos hermanas de Isabel ya residían y les ofrecieron apoyo en sus primeros meses.
Como muchos inmigrantes, los comienzos no fueron fáciles. Isabel empezó trabajando limpiando casas, mientras Daniela continuaba con sus estudios. Con el paso del tiempo, el esfuerzo comenzó a rendir frutos. Isabel logró independizarse y fundar su propia compañía de limpieza, lo que les permitió alcanzar cierta estabilidad. En ese proceso, la relación entre ambas no solo se mantuvo fuerte, sino que se consolidó aún más. Compartían rutinas, decisiones y sueños, construyendo juntas una nueva vida lejos de su país de origen. En 2016, buscando mejorar su condición física y adoptar un estilo de vida más saludable, Daniela y su madre se inscribieron en un gimnasio en Coral Springs. Al principio asistían juntas, pero debido al desgaste físico de su trabajo, Isabel no pudo continuar con la misma constancia y terminó dejando el entrenamiento. Daniela, en cambio, encontró en ese espacio algo más que una rutina de ejercicios. Con el tiempo, el gimnasio se convirtió en un punto central de su vida social. Allí hizo amistades, se integró a las dinámicas grupales y comenzó a destacar por su entusiasmo y dedicación. Incluso llegó a desempeñarse como motivadora dentro del lugar, inspirando a otros miembros a iniciarse en el mundo del entrenamiento físico. Era vista como una joven alegre, disciplinada y cercana, cualidades que le permitieron ganarse el aprecio de quienes compartían con ella ese entorno. Entre las personas que frecuentaban el gimnasio se encontraba Ivonne Serrano, una mujer de origen panameño que llevaba años viviendo en Estados Unidos. Estaba casada con un militar retirado y tenía 3 hijos. Su vida había estado marcada por constantes mudanzas debido a la carrera de su esposo, lo que dificultó que desarrollara vínculos sociales duraderos. Con el tiempo, y tras la jubilación de su pareja, la familia se estableció en Coral Springs. Allí, Ivonne obtuvo una licencia como terapeuta de masajes y aparentemente llevaba una vida estable. No tenía antecedentes penales ni registros de problemas relacionados con sustancias prohibidas o trastornos mentales. Además, contaba con permisos legales para portar armas de fuego. Sin embargo, dentro del gimnasio su comportamiento llamaba la atención. A diferencia de la mayoría de los miembros, que fomentaban la convivencia y el compañerismo, Ivonne solía mostrarse distante, intensa y poco sociable. Asistía en horarios poco habituales y no lograba integrarse al ambiente grupal. Aunque su presencia no generaba conflictos abiertos, sí dejaba una impresión incómoda en quienes coincidían con ella. Esa percepción, que en su momento parecía irrelevante, cobraría un nuevo significado tras los acontecimientos de aquella noche. La noche del viernes 22 de noviembre de 2019, el gimnasio organizó una de sus habituales salidas grupales, una dinámica pensada para fortalecer los lazos entre sus miembros. En esta ocasión, el plan incluía ir al cine y luego continuar la velada en un bar de la zona. Daniela le avisó a su madre que asistiría al plan con sus compañeros. Más tarde, le confirmó que tras la película, el grupo había decidido ir a un local nocturno. Aún así, le aseguró que no se quedaría hasta muy tarde, ya que tenía compromisos al día siguiente, y que regresaría alrededor de la 1 de la madrugada. Sin embargo, dentro del bar el ambiente no era del todo armonioso. Algunos asistentes notaron que Ivonne Serrano, quien se había unido al grupo pese a no compartir cercanía con ellos, mostraba un comportamiento extraño. Según testimonios posteriores, estaba consumiendo alcohol en exceso, se mostraba agresiva y tenía actitudes incómodas hacia otras personas. En un momento de la noche, Daniela pidió ayuda a una de sus amigas, porque Ivonne insistía en que la acompañara afuera del local. La situación generó incomodidad, y aunque intentaron manejarla sin confrontación directa, la tensión quedó presente. Aún así, el grupo continuó con la velada, sin imaginar lo que ocurriría horas después. Antes de seguir, si el video te está gustando, suscríbete y deja tu me gusta. Con eso nos ayudas muchísimo. Ahora sí, continuamos. Con el paso de las horas, algunos miembros del grupo comenzaron a retirarse. Una de las amigas más cercanas de Daniela decidió irse antes, dejándola en el lugar junto a otros conocidos,
convencida de que estaba segura. Alrededor de la 1 de la madrugada del sábado 23 de noviembre, Daniela envió un mensaje a su madre informándole que llevaría a uno de sus instructores a su casa, la cual quedaba relativamente cerca. Ese sería uno de los últimos contactos directos que tendría con ella. Minutos más tarde, Isabel, al notar que su hija no llegaba a la hora acordada, le escribió para preguntarle qué ocurría. Daniela respondió que ya iba en camino. Sin embargo, ese mensaje marcaría el último rastro claro de su paradero. Las horas comenzaron a pasar. Daniela no regresaba. No respondía a llamadas ni mensajes. Aunque inicialmente su madre intentó tranquilizarse, pensando en explicaciones cotidianas, la preocupación fue creciendo lentamente, dando paso a una sensación de inquietud que no podría disipar. Cuando la policía llegó a la escena del hallazgo del cuerpo, la primera persona en ser entrevistada fue la mujer que había realizado la llamada al 911, Ivonne Serrano. En su declaración inicial, afirmó que salía de su casa rumbo al gimnasio cuando vio el vehículo con el cuerpo en su interior. Sin embargo, los oficiales notaron inconsistencias desde el principio, como el hecho de que no llevaba vestimenta deportiva, algo extraño si realmente se dirigía a entrenar. Más adelante, Ivonne ofreció otra versión. Dijo que había estado en el bar la noche anterior, que había bebido en exceso y que perdió el conocimiento, despertando luego en su cama sin recordar cómo había llegado allí. Pero posteriormente, su relato cambió de forma aún más inquietante. Aseguró que se había despertado dentro del vehículo, junto al cuerpo sin vida de Daniela. Estas versiones contradictorias no solo generaron sospechas, sino que comenzaron a perfilarla como una figura clave en la investigación. Lo que inicialmente parecía un hallazgo inexplicable, empezaba a tomar forma como un caso mucho más complejo, en el que cada declaración abría nuevas dudas en lugar de ofrecer respuestas claras. Con Ivonne ya en el centro de las sospechas, los investigadores profundizaron en la recolección de evidencias. Dentro del vehículo encontraron una carcasa de proyectil calibre 9 milímetros en el lado del pasajero, así como múltiples huellas tanto en el interior como en el exterior del automóvil, las cuales fueron enviadas al laboratorio para su análisis. Paralelamente, los detectives entrevistaron a familiares, amigos y a todas las personas que compartieron con Daniela la noche anterior. Las cámaras de seguridad del bar fueron clave para reconstruir los últimos momentos de la joven. En ellas se confirmó que no tuvo conflictos con nadie, pero sí se evidenció el comportamiento errático de Ivonne. Los testimonios coincidían en un punto crucial. Daniela, al notar el estado de embriaguez de Ivonne, se ofreció a llevarla a su casa. Las imágenes también confirmaron que ambas abandonaron juntas el lugar, lo que convertía a Ivonne en la última persona que vio con vida a la joven. El informe forense preliminar indicó que la muerte ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada. Sin embargo, la llamada al 911 se realizó casi 4 horas después. Ese lapso levantó sospechas importantes, especialmente al descubrir que Ivonne había borrado registros de video de su domicilio y lavado la ropa que llevaba esa noche, acciones que sugerían un intento de eliminar evidencias. Con base en los hallazgos iniciales, Ivonne fue arrestada y acusada de asesinato en segundo grado y manipulación de evidencias. Desde el inicio se declaró inocente y se negó a ofrecer una versión clara de lo sucedido. Semanas después, la Fiscalía tomó una decisión que generó indignación. Redujo el cargo a homicidio involuntario, lo que abría la posibilidad de que la acusada obtuviera libertad bajo fianza. Esta medida provocó una fuerte reacción en la familia de Daniela y en la comunidad, que temían que el caso quedara impune. Se organizaron marchas, campañas en redes sociales y vigilias en honor a la joven, exigiendo justicia. Durante las audiencias, los fiscales insistieron en que Ivonne representaba un riesgo de fuga y que había ocultado información relevante, especialmente en relación con las armas que poseía. A pesar de la oposición, en mayo de 2020,
la acusada obtuvo la libertad bajo fianza de $20.000, bajo estrictas condiciones, incluyendo arresto domiciliario en un centro de rehabilitación. Esta decisión intensificó aún más el descontento de la familia, que continuó presionando para que el caso avanzara y se hiciera justicia. Tras varios retrasos, el juicio finalmente comenzó en abril de 2024, casi 5 años después del crimen. Para ese momento, los resultados de las pericias forenses habían consolidado la teoría de la fiscalía. Las huellas encontradas en el vehículo coincidían con las de Yvonne, ubicándola en diferentes puntos del automóvil. Además, la carcasa del proyectil correspondía a una pistola Sig Sauer de 9 milímetros registrada a su nombre. Para la acusación, esto demostraba que ella había sido quien accionó el arma. El 22 de junio de 2024, luego de semanas de audiencias y días de deliberación, el jurado la declaró culpable de asesinato en segundo grado y de 2 cargos de manipulación de evidencias, descartando definitivamente la figura de homicidio involuntario. Finalmente, el 12 de agosto de ese mismo año, Yvonne Serrano fue condenada a cadena perpetua, con un mínimo de 25 años antes de poder optar a libertad condicional. La sentencia fue recibida por la familia como un acto de justicia, aunque insuficiente para sanar la pérdida. Hasta hoy, el motivo detrás del crimen sigue sin esclarecerse completamente. La agresora nunca explicó qué ocurrió realmente aquella madrugada, dejando un vacío que ninguna sentencia puede llenar. La historia de Daniela Tavares deja una sensación difícil de ignorar. Una joven que, en un acto de empatía, decidió ayudar a alguien que claramente no estaba en condiciones de valerse por sí misma, terminó encontrando la muerte. No hubo discusión previa. No hubo señales claras de peligro que justificaran lo que ocurrió después. Solo una decisión, aparentemente correcta, que en cuestión de horas se transformó en una tragedia irreversible. Daniela no imaginó que ese gesto, el de no abandonar a alguien vulnerable, sería lo último que haría. Resulta inevitable pensar en todo lo que quedó truncado. Tenía 21 años, una vida en construcción, metas, estudios, un trabajo, una relación cercana con su madre y un entorno que la valoraba. Nada en su historia apuntaba a un final violento. Y sin embargo, todo terminó en un vehículo estacionado, en una madrugada silenciosa, lejos de quienes la querían. La fragilidad de ese momento es lo que más impacta. Lo cotidiano convertido en fatal sin previo aviso. Por otro lado, el perfil de Yvonne Serrano también deja interrogantes inquietantes. Una mujer sin antecedentes, con una vida aparentemente estable, pero descrita como distante, intensa, con comportamientos que ya generaban incomodidad en su entorno. Esa combinación entre inestabilidad emocional, consumo de alcohol y acceso a un arma de fuego pudo haber sido determinante. Porque aunque el motivo exacto nunca se esclareció, todo apunta a una reacción desproporcionada, impulsiva o incluso contenida durante mucho tiempo. ¿Qué ocurrió realmente dentro de ese vehículo esa madrugada? ¿Fue un impulso momentáneo o había algo más detrás del comportamiento de Yvonne? ¿Cuántas tragedias más pueden originarse en decisiones que, en apariencia, parecen correctas? Te leo en los comentarios. Y hasta aquí llega la historia de hoy. Yo soy David Serrat y acabas de escuchar Historias Criminales. Si el caso te ha parecido interesante, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir el video para que llegue a más gente. También puedes dejar tu opinión en los comentarios, ya que siempre los leo. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo caso.